provincia de Sucumbíos, julio de 1999, a orillas del río Aguarico. Los secoyas recuerdan junto al fuego la historia de su pueblo. Nuestros abuelos vivían libres en lo que hoy es el Perú, hasta que vinieron unos hombres blancos que les hicieron esclavos, obligándoles a extraer el caucho de los árboles. Por eso, hace medio siglo subimos el río hasta estas tierras, y vino la guerra y cerraron los ríos. Y desde ese tiempo no hemos visto a nuestros parientes que se quedaron. Por eso el 21 de julio comenzó un histórico viaje. Había que partir de la comunidad de San Pablo de Catetsiaya, en el río Aguarico, y seguir aguas abajo en un recorrido de 500 kilómetros, cruzar la frontera con el Perú, llegar al río Napo para finalmente arribar a la comunidad de Guajoya, tierra de los secoyas peruanos y origen de su pueblo. A las 8 de la mañana del primer día, el viejo delfín, que se había internado de cacería en la selva 5 horas antes, regresaba cargando un sajino o chancho de monte, que se utilizaría como alimento principal durante la travesía. También logró atrapar una deliciosa pava de monte. Con sus 70 años de vida, Delfín era un experto cazador que diestramente abrió las entrañas del animal para extraer sus vísceras. Delfín vive con su mujer, 4 de sus 7 hijos, varios nietos y un bisnieto, y las mascotas de la familia en una fresca casa de madera de Pambí. Nuestro anfitrión comenzó a preparar el yoco, que es una bebida estimulante hecha de la madera de las ramas de un árbol similar al guaraná brasileño, y dijo al biólogo Manuel Pallares y al realizador de la televisión Rodrigo Robalino que la sagrada, aunque sumamente amarga bebida, serviría para darles fuerza y vitalidad en el largo viaje. Cerca del mediodía, hombres y mujeres del pueblo comenzaron a bajar las provisiones. Eran papas, arroz, yuca y banano principalmente. A las 2 de la tarde se inició el viaje con 40 representantes del pueblo secoya ecuatoriano. La emoción les embargaba. Había pasado tanto tiempo, tantas lunas y tantos soles. Habían muerto muchos de los viejos sin poder regresar a su tierra de origen. Por eso es que Manuel Pallares, quien durante 9 años ha tenido estrecha amistad con los secoyas, decidió ayudarles a que el sueño se haga realidad y se convirtió en el gestor principal de la aventura de unir a la familia separada por medio siglo. A las 2 horas de navegación llegaron las primeras de las muchas torrenciales tempestades que son tan comunes en la Amazonía, pero estaban preparados para enfrentar las aguas. En las 2 grandes canoas viajaban los 40 secoyas, delegados por su pueblo de apenas 400 personas que conforman la nacionalidad secoya del Ecuador. Al caer la tarde, el encuentro con una familia de cazadores y pescadores a quienes se compró un nuevo sajino para completar las provisiones necesarias. Y la noche en el primer campamento, ubicado en una escuela del Cuyabeno. Al día siguiente, muy temprano, continuó la travesía pasando primero por varios pequeños poblados quichuas con sus características cabañas con techos de hojas de palma. Luego la figura conocida del flotel Orellana y el saludo protocolario a los hermanos del pueblo Cofán al llegar a su territorio. Estaba para recibirles un personaje especial, el gran jefe blanco Randy Borman, hijo de misioneros evangélicos que decidió convertirse en Cofán y llegó a ser líder de su comunidad. Borman les deseó suerte y les felicitó por su iniciativa. Conocedores de las mejores fuentes de agua limpia, al encontrar un sector de río sin sedimentación, se llenaron las botellas y envases de todo tipo para tener agua fresca en las canoas. Hay muchas tareas que cumplir en este tipo de viajes largos y una muy importante es lavar la ropa diariamente. Así que se hizo una breve escala para cumplir este propósito y luego, con la brisa y el intenso sol, no hay mejor tendedero que la propia cabeza, que es refrescada al mismo tiempo. Cada vez que se encontraban a las populares charapas o tortugas de río, se celebraba en las canoas con gran entusiasmo. A medio camino, el río Aguarico se convierte en la frontera de los 2 países, al oriente el Perú y al occidente el Ecuador.
Se informó a las autoridades peruanas del destacamento el motivo del viaje y con mucha cordialidad los expedicionarios fueron invitados a conocer el destacamento militar con todas sus instalaciones. Aquí los secoyas dijeron que muchas veces en el pasado quisieron visitar a sus familiares del otro lado de la frontera, pero que desde la guerra la navegación entre los dos países se había suspendido y que finalmente podrían transitar libremente en lo que muchos de ellos consideran su territorio. Al final del segundo día se escogió una pequeña isla de arena en medio del río Aguarico para armar el campamento. Se cortaron cañas y maderos y en menos de 30 minutos los diestros habitantes de la selva habían armado las improvisadas carpas y las fogatas, donde con la refrescante agua de lluvia se prepararía el delicioso menú de la noche, arroz con menestra y sajino. Faltaban 2 soles y 2 lunas para abrazar a la familia. En el amanecer del tercer día y luego de un sencillo desayuno con café y masas de harina de trigo, se distribuyó el trabajo entre todos los miembros de la expedición. Unos se fueron de cacería, las mujeres lavaron la ropa y otro grupo se internó en los espléndidos esteros para la jornada de pesca. Una joven comenzó a machacar el fruto de una palmera llamado chontaduro, no precisamente para preparar un alimento para la comitiva, sino para fabricar la masa que serviría de carnada vegetal para la pesca del día. Luego de algunos minutos se atrapó varias peligrosas pirañas que con mucho cuidado deben ser golpeadas para evitar su feroz mordida y poder prepararlas para el almuerzo. Los cazadores regresaron con un armadillo que es conocido también como cachicambo y el ave de la selva llamado paupil. Todos los ingredientes sirvieron para la preparación de la sopa común mientras se desarmaba el campamento y Elías contaba mágicas historias de este lugar. Donde vivía un secoya que se llamaba Huatizócoro. Él tuvo aquí un pueblo muy grande con gente resucitada y aquí ese hombre resucitó a muchos secoyas, volvieron a la vida. Y así, contando una tras otra las viejas historias, se reconocían lugares y hechos. 6 horas duró la travesía hasta llegar a una pequeña playa donde se descansaría en la tercera noche junto a las fogatas y a las preguntas de que si el primo o el hermano o el tío seguirán con vida río abajo. Era el cuarto día, el del encuentro, el más importante, y había que vestirse para la ocasión con las pinturas de día de fiesta. En Ballesteros, el último destacamento militar ecuatoriano, había que aprovisionarse únicamente con lo necesario y encargar los tanques de gasolina que servirían para el regreso. Horas después, apareció en el horizonte el destacamento peruano de Pantoja, justo en la frontera. Antes todo era territorio secoya donde no existían líneas ni banderas. Primera vez estamos libres, pasar. ¿Qué siente usted pasar? Y ahora estoy muy feliz, muy contento a encontrar mis familias. Estoy muy feliz. Después de muchos años, aquí yo andaba era de mi año, era como de 12 años, andaba por aquí y ahora tengo como 40 años que vengo aquí. Estoy muy orgulloso, muy alegre porque voy a encontrar con mi familia que se encuentra en Lado Perú, aunque no conozco, pero es mi familia. Yo también me siento muy contento de poder pasar en las aguas que antes era prohibido y ahora estamos navegando en el río peruano que es el río internacional. Esta es la primera canoa que baja desde el año 40 con gente, con personas civiles que vayan a pasar de Ecuador a Perú y estamos inaugurando la libre navegación por el río Napo. Es que el Aguarico había desembocado en el Napo, justo en la frontera. Una hora después se llegó a la tierra conocida por los viejos secoyas. Este puesto es donde vivió el patrón antiguo de los secoyas que se llamaba Mauricio Leví, un patrón que les esclavizó durante muchas décadas hasta que ellos se liberaron por su propia cuenta. Desde tiempos inmemoriales, estos eran los ríos y las selvas de los secoyas. Aquí el Napo se presenta en todo su esplendor, con cerca de 1 kilómetro de ancho. Junto a la ribera se encontró un pueblo quichua,
pero los miembros de la comunidad estaban ausentes, pues habían salido a las jornadas de pesca y cacería. Así es que el viaje continuó. Se habían recorrido cerca de 400 kilómetros en 4 días y más de 24 horas de navegación. Y finalmente se llegó al río Santa María, en las frágiles canoas secoyas talladas de un solo tronco de los gigantescos árboles de sus bosques. Este era el río afluente del Napo que les conduciría en pocas horas más hasta la comunidad de Guajoya, donde habitaron hace 50 años con los secoyas que se quedaron en estas tierras. El guía estaba preocupado, ya que quería confirmar si este era el sendero correcto, cuando de pronto apareció bloqueando el paso un enorme árbol que por mucho tiempo debe haber permanecido en este lugar. Con la ayuda de la corteza del árbol llamado baboso y mucho esfuerzo, se pudo pasar al deslizador de abastecimiento que acompañaba a las 2 canoas. Para las grandes canoas la situación era mucho más difícil, así es que en pleno aguacero tropical se comenzó a cortar el tronco del árbol y a despejar las ramas. Más de 1 hora duró la operación, pero fue imposible continuar, ya que el tamaño de la canoa impedía hacer los giros entre los troncos que quedaban, por lo que se optó por otra solución, internarse en los pequeños esteros de la selva para sortear el obstáculo. Fue aquí cuando Manuel Payares no dudó en asumir la difícil tarea de remolcar la canoa, demostrando todos sus conocimientos selváticos y su actitud temeraria, ya que en estas aguas existen grandes peligros por la presencia de pirañas, el temible pez eléctrico, lagartos y culebras. Al fin libres. Se acercaba el atardecer y en la comunidad de Guajoya de los secoyas peruanos, todo el pueblo se había congregado al tener noticia de que los seres queridos llegarían luego de 50 años de espera para muchos. Con recelo e incredulidad poco a poco se fueron reconociendo y de los tímidos saludos y abrazos pasaron en poco tiempo al encuentro con lo más profundo de su historia familiar. ¿Cuántas veces no habían soñado en que algún día llegaría por el río la hermana querida? Abrazadas como niñas, como hace medio siglo, se fueron juntas a dormir y a la mañana siguiente, en el 5.º día del intenso y largo viaje, comenzaron a reconocer la aldea de los abuelos, donde jugaban juntas y donde sus padres fueron esclavizados por los caucheros. En la casa del cacique comenzó la preparación del casabe. La yuca madura es rallada y luego se exprime con las manos el jugo que servirá para la preparación de la sopa. Dentro de una batea se coloca un original artefacto tejido de fibras vegetales donde se pone la yuca rallada. Se lo cuelga en una estaca y se lo exprime hasta extraer el resto del líquido y dejarla totalmente seca. Hay de ojo, dice, ¿no? Está entonces lista para pasar al tiesto de barro, donde sin aceite alguno se extiende la harina de yuca para hacer el delicioso casabe, alimento fundamental de los pueblos amazónicos. El casabe se lo puede comer solo o como tacos, acompañando a distintos platos, como en este caso los intestinos de una danta. Para Manuel Payares, este y el pacú son sus platos favoritos. Pacú, un pescado se llama pacú. ¿Cómo está hecho? Se cocina en jugo de yuca, el pescado, y con ají, y también hay la chontaduro, se saca aceite de chontaduro, se pone aceite de chontaduro, y unas pepitas rojas se llama un cuisí, que es un pariente del jengibre, es una jengiberácea. Se mezcla ahí, y con ají bastante picante, y con casabe, se hace también taquitos de pescado picante, y son así con aceite de chontaduro, y con todo lo cuisí, y jugo de yuca, y es lo más rico que puede haber. Mientras la madre alimentaba a su hijo menor, la hija jugaba a ser madre de un monito. En el momento de la sed, la solución es sencilla. Una primitiva prensa es más que suficiente para extraer el refrescante jugo de la caña de azúcar.
A Rodrigo Robalino le llamó profundamente la atención que los secoyas de Guajoya, debido a su aislamiento, no conocían productos tan elementales como la papa, a la que observaban con sorpresa y preguntaban qué era y de dónde la han traído. ¿Esto qué es? Una zanahoria. La veían por primera vez y les causaba asombro y mucha gracia su forma y contextura. Una manzana tiene para estos secoyas un sabor extraño, casi desagradable. ¿No le gusta? Así es que era mejor ir a buscar la comida conocida y con la que habían sobrevivido por miles de años los hombres de la selva. Es que los secoyas peruanos no tienen como en el Ecuador ciudades ni poblados cercanos, pero son diestros cazadores y pescadores. Luego de 4 horas de internarse en la selva, 2 de los cazadores regresaron con 3 monos que servirían de alimento principal en la reunión de la familia ampliada. Los secoyas, como todos los pueblos de la selva, cazan únicamente lo que necesitan para vivir, y es así como han mantenido un perfecto equilibrio con la naturaleza que les rodea. Poco a poco comenzaron a llegar a la casa comunal secoyas ecuatorianos y peruanos para la reunión oficial, mientras los monos ya chamuscados eran preparados para la cena. Muchos de los asistentes se habían vestido con sus atuendos ceremoniales, y luego de las palabras de bienvenida se inició el acto. Los secoyas ecuatorianos se ubicaron a la izquierda y sus familiares peruanos a la derecha, mientras los mayores comenzaron a reconocer uno por uno a cada miembro de la familia. Solo entonces se encontraron con muchos parientes desconocidos. Es que habían pasado tantos soles y tantas lunas desde la última vez que estuvieron juntos, hace ya medio siglo. Al día siguiente, Rodrigo Robalino y Alfredo Pastor de La Televisión, junto a varios secoyas ecuatorianos, iniciaron el agotador viaje de regreso río arriba, mientras Manuel Payares sentía que había cumplido la promesa que hizo hace 7 años, cuando le dijo a su compadre, el viejo Delfín, que su pueblo volvería a navegar por esos ríos que siempre fueron parte del territorio de todos los secoyas.